Ah, muy bien. Ahí está. Listo, ahora está grabando. A ver si pudo entrar Tamara. No la veo todavía. No, a ver. ¿Y Juanca quién es? ¿Juan Carlos Roca? No lo sé. Porquera. Puede ser. Ah, Forquero. Hola, ¿cómo están? Juan Carlos Perca. Ah, Ajá, hola Juan Carlos. ¡Hola! Nos faltó ese Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. ¡Vecino! Se El fue. vecino. Lo Estoy extrañamos al merendando. vecino. Estoy merendando. Ah, por eso no te vemos. Ahí entró Tamara. Hola, Tama. Está sin micrófono. Ah, ok. Lorena también. Carlita entró también. Buenísimo. Bueno, igual cualquier cosa tenemos el chat, por si quieren escribir Sí. algo. Solo nos tenemos que acordar de mirarlo. Bueno, Vicky, si querés. ¿Todo bien? Bueno, arranquemos, ¿querés, Gaby? Sí, dale, dale. Bueno, primero, si querés, yo tomo la palabra, saludo, doy la bienvenida y agradezco a los que han podido compartir con nosotros este espacio y de paso también preguntarles si han recorrido el aula de entornos virtuales de PEDCO y recibir algún comentario acerca de eso, alguna cosa que quieran que a lo mejor reforcemos y bueno, y el resto ya lo dejo en manos de Victoria. Bueno, creo que conozco a todos. Bueno, a Paola, que la conocimos ahora. Yo soy Victoria Rivero, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y bueno, nos propusimos con Gaby, además de poder pensar en ese espacio del aula, que si aún no la han visitado, son bienvenidos y bienvenidas. Ahí hay bastante, tratamos de ir seleccionando información. Hijo, ahora estoy hablando. ¿Usa tu celular? Era raro, digo, ¿qué habías hecho con los pequeños? No, los dos más chiquitos no están, porque si no, imposible. Ah, Pero los dos más grandes igual demandan. Bueno, eso, tenemos el aula y lo que queríamos en realidad es generar este espacio para charlar un poquito sobre algunas herramientas que se pueden utilizar de manera asincrónica, es decir, que no requiera estar conectados en línea con las y los estudiantes. Porque, bueno, vemos que se han generado bastantes espacios, charlas, webinars, donde lo que es de herramientas sincrónicas se ha trabajado bastante, como que se ha hecho bastante hincapié en lo que es Biglubaton, en el Jitsi, que serían las dos herramientas sincrónicas que podemos usar dentro de PEDCO. También se ha hablado del Google Meet. Entonces, un poco la idea ahora con Gaby era contarles de otras herramientas que también nos permiten pensar digamos, en instrumentos de evaluación, ya sea como instancia parcial de evaluación o también para final, pero esto, que no nos limite a estar, digamos, conectados en vivo, y que las tenemos disponibles en PEDCO. Obviamente yo lo que voy a hacer es ir mostrándoles lo que tenemos armado con Norma, que es mi compañera, mi coequiper de terapéutica vegetal, lo que estamos armando para
para la asignatura de terapéutica vegetal, que comienza, bueno, dentro de poquitos días. Van a ver que es una experiencia que es perfectible y que además ustedes también se van a encontrar con la necesidad de ir adaptándolo a lo que ustedes necesiten evaluar, a los objetivos que ustedes se planteen para evaluar. Pero bueno, ya conociéndola, ya es como un pasito para que sepan por dónde comenzar. También a mí me encantaría, sé que a Gaby también, que nos compartan su experiencia, o sea, que no sea una, digamos, una charla de Gaby y mía y nada más nosotras hablando, sino que ustedes también puedan compartirnos lo que les parezca, si ya han usado alguna de estas herramientas, para qué las han usado, qué les ha parecido o qué limitaciones les presentaron, porque a veces también es eso. La PEDCO tiene mucho potencial, pero hay algunas cosas que por ahí no son tan intuitivas, entonces está bueno que nos ayudemos entre nosotros, que bueno, es nuestro espacio, o es el principal espacio que tenemos, con el que contamos, ¿no? Gaby, ¿vos querés comentar algo? No, simplemente decir que, bueno, elegimos la tarea y los foros porque tal vez son los que más permiten el desarrollo o la posibilidad de explayarse de los estudiantes, porque, bueno, los cuestionarios son más de opción múltiple, de verdadero o falso, o de ensayo corto en general, y por ahí esas son como recursos más acotados. En cambio, la tarea o el foro es la que permite por ahí, en una misma actividad, evaluar varias capacidades o varias habilidades que a lo mejor buscamos desarrollar en los estudiantes con una sola actividad. Y vinculado con eso, la realización de la rúbrica, pensando en este tipo de actividades que son complejas porque evalúan como varias cosas a la vez, entonces, bueno, la rúbrica que ayuda tanto al docente como al estudiante a ubicarse, saber qué cosas se van a tener en cuenta, qué criterios se toman al proponer este tipo de actividades, y bueno, nada, elegimos iniciar con eso, pero bueno, y hoy nos vamos a dedicar a eso, pero está abierto, digamos, a cualquier otra cosa que ustedes soliciten también, y que nosotros podamos responder, ¿no? Bueno, yo voy a empezar a compartir pantalla. Voy a ir, a ver. Yo les voy a silenciar los micrófonos. Cualquier cosa que ustedes quieran, obviamente, sacan el silencio del micrófono y consulten o aporten, ¿sí? Es la idea. Bueno, voy a empezar a compartir. Ustedes avísenme si se ve. Share, a ver. Aguántenme un cachito, porque encima, justo hoy se le ocurrió a mi computadora actualizarse sola, entonces estoy con computadora prestada. A ver, ahí. Díganme, o con el dedito para arriba, ¿se está viendo el aula de terapéutica? Sí. Bien. Bueno, como les decía, estamos, así como la ven ustedes, en realidad es como la ve el docente. Hay muchas cosas que nosotras tenemos ocultas en el aula para los estudiantes, porque la idea es ir compartiendo progresivamente la información, ¿sí? Si sirve, les comento rapidito cómo la fuimos configurando. Bueno, este como es el foro, que en realidad no es un foro propiamente dicho, porque acá solamente podemos escribir los docentes, pero lo bueno del foro novedades o de avisos es que la información les llega a los mails, entonces los estudiantes saben que hay algo ahí para ver o para abrir, y está bueno tenerlo ahí a mano configurado. Después nosotros les proponemos hacer una encuesta al inicio, como para ver, porque bueno, como todos, nos está pasando a todos, tenemos que ir ajustando nuestras propuestas a la virtualidad, entonces hay que hacer un montón de cambios.
y bueno, para saber más o menos cómo, bueno, cuál es el acceso que tienen, cómo se conectan, cuándo, si disponen de dispositivos o no. Entonces esto es como para saber de cómo arrancamos. Nosotras estamos armando una propuesta que es por semana, ¿sí? O sea, a medida que vamos avanzando en la semana, vamos mostrando, digamos, queda visible esa semana para las y los estudiantes. En una primera semana vamos a trabajar sobre la guía didáctica, o sea, sobre el programa, para aclarar bien, bueno, cómo lo vamos a llevar adelante, con qué actividades, cuáles son los criterios de evaluación, los criterios de acreditación. Y en esta segunda semana yo voy a activar la edición, disculpen si los mareo subiendo y bajando, voy a activar la edición desde acá. Y ahí voy a ir a la segunda semana, que es donde tenemos las actividades que les quería compartir hoy. Bueno, acá se cuenta un poquito qué es lo que vamos a ver en esa semana. Y acá tenemos la actividad. Este icono, digamos, cada recurso tiene un icono, que bueno, seguramente se van a ir familiarizando, o los que ya han dictado sus materias en el primer cuatrimestre, capaz que ya las reconocen, pero bueno, digamos, esta hoja con la manito, ya sabemos que es una tarea, o sea, ahí hay algo que hay que entregar. Voy a hacer clic acá para mostrarles a ustedes. Si quieren, por favor, me consultan, me paran, porque por ahí no quiero marearlos. Esta actividad fue configurada así, como tarea, o sea, buscando el recurso tarea, y lo creamos en esa semana. Dentro de esa misma actividad, nosotros podemos explicar qué es lo que queremos que logren los estudiantes, lo podemos escribir, como lo ven acá. Acá está explicado, digamos, cuál es el material que tienen que leer, en este caso es un archivo, y qué es lo que tienen que realizar, ¿sí? ¿Eso lo deseas, discúlpame Vicky, Sí, ¿eso lo Gaby. haces en la descripción de la tarea, todo ese texto? Sí. Voy a ir a editar ajustes, para que lo vean. Bueno, acá está el nombre de la tarea, y donde dice descripción, colocan lo que quieren, digamos, la consigna en este caso sería, ¿no? Ahí va. Tienen la opción, ¿les molesta? ¿Ustedes están viendo la barra del Zoom acá abajo como yo? ¿O no? No, yo para que no les tape la visual, pero... tienen la opción, si lo desean, si hacen clic acá, toda esta descripción ya aparece en el aula misma, o sea, donde está ese icono que yo les decía, de la hoja con la manito, aparece también toda la descripción. Yo por una cuestión de que, como para que no haya tanto texto corrido, elijo que no se muestre, o sea, ellos tienen que hacer clic donde estaba esa opción, esa actividad, para ver lo que hay adentro. Pero si ustedes quieren que se vea ahí mismo, apenas ellos están metiéndose en la semana, hacen clic acá, y ahí ya pueden ver la descripción de todo, en este caso la consigna. Y acá está todo lo que yo les decía. Bueno, esto es un hipervínculo, o sea, como es un texto que ellos van a tener que abrir, ustedes tienen que tenerlo en algún lado, descargado en sus computadoras, y simplemente seleccionándolo y yendo al enlace del eslabón de la cadenita, ponen ustedes el vínculo para que ellos directamente pinchen y lo puedan abrir. En general lo que nosotras aconsejamos es que usen mucho los enlaces, los hipervínculos, porque en la medida que ustedes cargan el aula con documentos o con videos que están dentro del aula, eso genera que se vuelva muy pesado y que ocupe mucho ancho de banda. Entonces siempre traten de llevar mismo los videos. Si van a poner un video, pongan el enlace a YouTube o el enlace a donde esté. Traten de que no sean archivos de video, archivos de audio, en la medida de lo posible, obviamente. Pregunta, Bueno, Vicky, sí. cuando una vez quise hacer un cuestionario, no me permitía copiar, o sea, yo tenía un texto
texto en un archivo en Word, quería copiar Sí. la pregunta y me decía que no se podía copiar ni pegar. No se podía copiar ni pegar. En realidad es así. En Moodle no te permite hacer con botón, o sea, con botón derecho. Tenés que hacer control C, control B. Por ejemplo, acá. Yo puedo copiar, ¿no? Esto que seleccioné, copio. Y si quiero pegarlo acá abajo y le hago pegar, no te permite. El Moodle no te lo permite. Lo que tenés que hacer es apretar control B corta y ahí sí te lo pega. Ah, Es ok, es una maña del Moodle, digamos, no te permite usar el pegar directamente. perfecto. No sé si es eso lo que te sucedió, Sí, capaz sí, que sí. es eso. Sí, sí, era eso. Sí, sí. Bueno, después para configurar la tarea, ahí, digamos, en el aula, por ahí está bien explicitado paso por paso cómo lo pueden hacer. Y ustedes pueden poner, digamos, que tengo una fecha de entrega. Nosotros acá yo todavía no lo habilité, esto lo voy a ir configurando en la medida que vayamos avanzando. Pueden ponerle una fecha límite, pueden poner un recordatorio para ustedes acordarse que hay que calificar porque ya cerró esa tarea. Y después esto nos va a servir, esto es re importante, para lo próximo que vamos a ver, que es la corrección en línea, ¿sí? Cuando ustedes pongan acá tipos de entrega, siempre tilden las dos opciones. O sea, pongan no solo archivos enviados, sino también texto en línea, ¿sí? Porque después eso a ustedes les va a poder permitir calificar, corregir, digamos, directamente sobre el archivo. Y eso ahorra mucho tiempo, porque haces todo en la PEDCO, e incluso entre docentes, más cuando, bueno, nosotras somos dos nada más, pero cuando son cátedras de muchos docentes, si ya tenés la corrección hecha en el texto, le permite al compañero o a la compañera docente, se mete en el rato que él puede y ya ve lo que está corregido y aporta lo que haya que aportar. Entonces, cuando ustedes configuren una tarea, siempre acuérdense que estas dos tienen que estar tildadas, ¿sí? Con respecto ahí, Victoria, ¿se escucha? Sí. Si una vez que ya está hecha la actividad, la tarea, y hay estudiantes que han subido algún archivo, ya después esos no se pueden modificar. A mí me ha pasado en otros años que no lo he tildado correctamente al principio, y ya cuando alguien sube un práctico, después no deja agregarle las retroalimentaciones. Así que eso que decís es recontra importante, dejar configurado el tipo de corrección que vamos a hacer y el tipo de retroalimentación que vamos a hacer. Porque después, una vez que entregan, hasta que no entregan, a ver si digo bien, hasta que no entregan, se puede modificar. Ahora, cuando ya empezaron a subir archivos, ya no podemos, hay opciones que se pueden modificar, como el tiempo y otras, pero esas no nos deja modificarlas. Sí. Eso quería aportar nada más. Sí, buenísimo. Sí, porque sí, a mí también me ha pasado. Todas las actividades que sean evaluables tienen que configurarlas de entrada. Porque una vez que alguien entregó, o ya, por ejemplo, si queremos evaluar a través de un foro, una vez que alguien ya participó en ese foro y queremos hacer un cambio, por ejemplo, no sé, hay distintos tipos de foro, entonces queremos, en vez de poner el foro de general, me hubiera cuadrado mejor un foro creo que se llama de debate sencillo. Una vez que alguien participó en ese foro ya no se puede cambiar. Entonces es importante tenerlo en cuenta al momento de configurarlo. Después, acá, otro detalle más que tiene que ver con lo de la corrección en línea, que vamos a hablar en un ratito, es el tipo de archivos aceptados. Acá si queremos podemos elegir qué tipo de archivo queremos. Lo podemos seleccionar desde acá, se despliegan un montón de tipos de archivos, por ejemplo acá el archivo de documentos, pero lo importante acá también es aclararles que ellos suban archivos en PDF, si queremos corregir en línea, porque si no, otro formato no te admite PEDCO para corregir en línea. En todo caso tendremos que tener la precaución de darle algunas opciones de cómo pasar un archivo Word a PDF a los estudiantes. Hay opciones, pero bueno, por ahí está bueno explicarles cómo. Lo podemos hacer desde el mismo Word, o se puede hacer en línea. ¿Conocen el iLab PDF? Se escribe así, un corazoncito, bueno, lo podemos escribir, pero en realidad el sitio web es así,
corazón PDF. En ese sitio pueden hacer lo que quieran, pasar de Word a PDF, de PDF a Word, de imagen a PDF, unir dos PDF, separar un PDF en varias partes, o sea, está buenísimo para nosotros docentes y para los estudiantes también. Pero bueno, eso también ténganlo en cuenta. Para poder corregir en línea es importante aclararles que el archivo que suban tiene que ser un PDF, ¿sí? Bueno, y acá está lo de los tipos de retroalimentación que hablaba Agustín recién. O sea, la retroalimentación es cómo nosotros vamos a hacer la devolución. Y acá esto tiene que estar habilitado. Comentarios de retroalimentación y las anotaciones en PDF, ¿sí? Si nosotros quisiéramos además subirle otro archivo donde tenga nuestros comentarios, bueno, ahí podemos hacer clic acá en archivos. Pero si hacemos la corrección en línea, no tendría mucho sentido estar adjuntándoles más archivos para devolver, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, después en configuración de entrega, en general, bueno, acá por ejemplo, permitir reapertura, esto tiene que ver con, por ejemplo, si alguien entrega un trabajo y no, bueno, hay cosas que tienen que modificar, y nosotros configuramos de que solo se puede entregar una vez, bueno, tendríamos que configurar esto, permitir que podamos reabrirlo, ¿sí? Si no, el estudiante no tiene chance de corregir y devolver ese trabajo, ¿sí? Número máximo de intentos, bueno, acá pueden poner lo que ustedes consideren. Yo lo dejo en ilimitado, pero en general, bueno, no pasa de que entreguen infinidad de veces. Después, como toda tarea, como toda actividad de estas tareas, nosotros podemos pensarlas para que sean individuales o grupales. En ese caso, por ejemplo, si nosotros acá queremos configurarlo, tenemos que poner, digamos, en configuración de entrega por grupo, si es por grupo o no. Bueno, en este caso, esta actividad que organizamos nosotras es individual. Y acá, por ejemplo, algunas calificaciones ya se han adjudicado, por lo que el tipo de calificación no se puede cambiar. ¿Esto por qué aparece? Porque en realidad yo hice la prueba, yo, digamos, tengo otro usuario, entonces me matriculé en terapéutica como estudiante. E hice la prueba para que ahora vean, les voy a mostrar cómo se hace una entrega y cómo puedo corregir. Esto es lo que decía Agustín, como acá ya hay una entrega, yo no puedo tocar nada de acá. Mismo acá arriba, donde les mostré recién lo de los grupos, fíjense que yo no tengo opción de cambiar. ¿Por qué? Porque pasó esto. Ya hay una entrega, entonces yo de acá ya no puedo tocar, esto no lo puedo cambiar. Pero, lo que yo les quiero mostrar es que lo que yo elegí acá en método de calificación es una rúbrica, ¿sí? Que es la rúbrica que les voy a mostrar ahora a continuación. Después ustedes ponen, bueno, cuál sería la calificación para aprobar, depende cómo armen la rúbrica, es el valor. A lo que voy es que primero tiene que estar definido qué criterios vamos a evaluar para después poder pasarlo esto acá. O sea, primero tenemos que poder hacerlo nosotras en un papel o en un Word, y después venir y armar esto, porque ya tenemos que saber, bueno, cuál va a ser el valor para aprobar, cuál va a ser la calificación máxima, etc. Bueno, ¿vamos hasta ahí? ¿O alguien quiere hacer una consulta? Esto es para mostrarles la configuración de una tarea. En este caso, a ver si lo puedo mostrar. En este caso, lo que nosotros le pedimos es un resumen, ¿sí? Ellos tienen un texto y les pedimos que hagan un resumen. ¿Con qué criterios? Bueno, con los criterios que establecemos acá en un archivito donde les explica, bueno, cómo se hace un resumen, cómo hacerlo, qué criterios tener en cuenta para elaborar un resumen. Está explicitado todo dentro de la consigna. Bueno, y acá aparece sumario de calificaciones, y acá es donde nosotros iríamos, una vez que ya estén las entregas, para ir a calificar esas actividades. Yo no voy a entrar acá porque en realidad quiero ir
a mostrarles lo de la rúbrica. Gaby, ¿querés que deje de compartir pantalla y hablemos un poquito de lo de la rúbrica? Antes de que yo me meta más en la parte instrumental de cómo armar la rúbrica. Como quieras, Vicky. Dale. Yo salgo de acá. Sí. No, quería preguntarte, ¿nos vas a enseñar la tarea grupal? Digamos, cuando un grupo es el que realiza la tarea y la envía en forma grupal. Sí, si quieren, sí. ¿Cómo armar los grupos sería? Sí. Bueno, dale. ¿Qué hacemos primero? Pasá a los grupos si querés. ¿Paso a los grupos? Sí. Bueno, voy a ir para atrás. Acá en el aula no hay muchos participantes, o sea, de hecho, estudiantes, creo que hay 2 estudiantes que van a rendir final, pero no hay ningún estudiante de los que van a cursar ahora. De hecho, creo que son casi todos docentes. Bueno, acá yo entré vieron que hay 3 rayitas acá arriba a la izquierda cuando están adentro de su aula, hacen clic ahí para que se despliegue todas las opciones que tienen dentro del aula. Entonces, para armar los grupos, acá están mis aulas, entramos en participantes, a ver. Y ahora me tengo que acordar. Ahí, Victoria, en la ruedita Tenés del que marcar. engranaje arriba, ahí te abre el menú de grupos. Acá. Arriba a la derecha, arriba, seguí subiendo, ahí te abre el grupo. Acá le está, o sea, dentro de participantes, acá aparece esta ruedita, ¿sí? Y ahí hacemos clic. Y fíjense que entre las opciones aparece acá grupos, ¿sí? Hacemos clic ahí en grupos. Bueno. Estos grupos me quedaron a mí de cohortes anteriores. Lo que podemos hacer ustedes acá, por ejemplo, si acá yo no tuviera nada armado, ponemos directamente acá en crear grupo, hacemos clic. Yo voy a crear uno cualquiera. Nombre del grupo, no sé, vamos a ponerle grupo A para que se diferencie de lo que ya aparecía ahí. Número de identificación del grupo, bueno, no, vamos a ponerle la letra. En descripción, si ustedes quieren, pueden ponerle una imagen de un número. Bueno. Guardamos cambios. Entonces, acá aparece el nuevo grupo que yo armé, grupo A, ¿sí? Si yo quiero armar el grupo A, hago clic sobre ese grupo. Vamos hasta ahí, avísenme si voy muy rápido, ¿eh? Y hacemos clic acá en agregar, quitar usuarios. Bueno, entonces ahí me van a aparecer todos los estudiantes que yo tengo en mi aula, ¿sí? Estoy dentro, a ver, perdón, estoy moviéndome, sí, estoy dentro del grupo A, ¿sí? Entonces yo acá, por ejemplo, si quiero que Gabriela Barral esté dentro del grupo A, la agrego, ¿sí? Y agrego también, bueno, acá está Gabriel Díaz, lo agrego, y bueno, un tercer integrante, que va a ser Diego, Agustín. Ahí está, entonces el grupo A va a estar conformado por estos 3 estudiantes, ¿sí? Si voy a agregar otro grupo, hago exactamente lo mismo, o sea, bueno, acá por ejemplo, esto lo dejo así como está, pongo regresar a los grupos. Y así voy armando cada grupo que yo quiera, con los estudiantes que están. O sea, grupo A, acá me indica que hay 3 integrantes en este grupo. Y hago lo mismo con el B, con el C, con el D. ¿Sí? Yo quería comentar algo que descubrí ahora recientemente con los grupos, que me parece interesante. Y es que la misma persona, o sea, el mismo estudiante, puede estar a la vez en muchos grupos. Entonces, uno puede tener, por ejemplo, un grupo para los estudiantes de todo el cursado.
que sea un grupo, por ejemplo, 20-20. Pero después, a su vez, puede tener otros grupos adentro de ese grupo. Entonces, eso es interesante, porque a veces los estudiantes se mueven. Un trabajo práctico lo hacen algunos, y otros trabajos prácticos los hacen con un grupo diferente. No siempre se mantienen desde el inicio hasta el final el mismo grupo. A veces uno deja, abandona, o se cambia de grupo, o alguno deja, entonces se unifican los grupos. Entonces, lo que aprendí ahora hace poco es que pueden estar en más de un grupo a la vez, lo cual me parece que es una herramienta interesante. Ujú. Sí, porque incluso por ahí hay instancias donde el trabajo se puede hacer con grupos más grandes y capaz que hay otra actividad que proponemos que necesitamos que sean grupos más pequeños, de 2, de 3. Y acá, bueno, pueden armar la cantidad de grupos que ustedes deseen. Por ahí, si es para una, no sé, un determinado lapso de tiempo, pueden armar grupos con letras, y si saben que después se viene una rotación de grupos, pueden armar grupos con números, por ejemplo, por decir algo. O bueno, ya después, por ahí entre años, pueden armar un gran grupo, como decía Agustín, que sea 20-20, y después al año siguiente arman otro grupo que sea 20-21, si es que por algún motivo necesitan que sigan estando esos estudiantes en el aula. En nuestro caso, nosotros de año a año, digamos, se limpia el aula, se borran los estudiantes que estuvieron en el año anterior y se comienza con los nuevos. Pero bueno, hay que evaluar cada situación. Si realmente necesitan que sigan estando los estudiantes del otro año, pueden ir armando ese tipo de agrupamiento, sería. Entonces, bueno, quizá los del 2020 no van a acceder, no van a ver todo lo que armen para los del 2021, por ejemplo, ¿no? Y eso cuando ustedes entren en la tarea, que yo les había mostrado recién, lo configuran cuando aparece la configuración de grupos, pero también aparecen los foros, aparece como que les permite en las wikis también, en la wiki, sí, también tenés la opción de armar grupos. Eso en casi todas las herramientas que tenés en Petco tenés la opción de configurarlo por grupos. Y a su vez, tenés la opción de configurarlo por grupos visibles o grupos separados. O sea, a veces los grupos tienen un espacio para trabajar en común, pero a su vez pueden ver lo que hacen los otros grupos. Y a veces no queremos que pase eso, entonces la configuración tiene que ser por grupos separados. O sea, el grupo puede ver lo que intercambian sus integrantes, pero no puede ver lo que hacen los demás grupos. ¿Sí? Paola, ¿te orienté con esto? O... Sí, perfecto. Y después, bueno, si quieren eliminar, ustedes acá, digamos, tanto como agregar como eliminar, ¿sí? Pueden hacerlo. O bien eliminar los grupos, ¿sí? Yo selecciono un grupo y digo, bueno, este grupo ya no hace falta que esté, lo elimino, confirmar, sí, le damos que sí. ¿Sí? Bueno, yo ahora voy a ir de nuevo al aula, a la sección principal, y si querés, Gaby, dejo de compartir para hablar un poquito del sentido de la rúbrica, y después yo me meto en cómo configurarla adentro de la tarea, ¿te parece? Bueno, sí. Quería solo agregar algo a lo que vos fuiste comentando del tema de trabajo grupal. ¿Te interrumpo? ¿Alguien quería decir algo? Sí, Victoria, perdón, yo, Esteban. Sí. No, quería comentar que yo lo de los grupos lo usé para un curso de posgrado que hicimos el año pasado, y es cierto, por ejemplo, lo que yo noté como más práctico de eso es, por ejemplo, para las tareas, porque era gente que estaba diseminada por las dos provincias, ¿no? Por Río Negro y Neuquén, eran profesionales. Entonces, para el trabajo en grupo, cuando ellos hacían el documento, o sea, lo manda uno y le aparece a todos los del grupo. Entonces vos después cuando corregís, y es como que te evitas todo el problema de los mails, ¿no? Para hacer las devoluciones y todo eso. Es como mucho más práctico a través de esto. Por lo menos a mí me resultó más práctico. Buenísimo. Sí. Pero porque ustedes, o sea, no entendí, o sea, ¿qué armaban? ¿Grupos para
Era el inicio del curso, se armaban grupos que quedaban fijos después, y al final tenían que ir entregando trabajos. Entonces la tarea vos la configurabas así con los grupos, y ya uno solo subía la tarea y le aparecía a todo el grupo. Bien, Y genial. después cuando corregís, yo el alivio principal que noté es el tema de los correos, ¿viste? Porque incluso para los plazos y todo eso, porque te lo desdobla de tu correo electrónico, ¿viste? Eso es muy práctico, porque te aparece el trabajo ahí, lo podés abrir, lo bajás, queda ahí el trabajo, ni siquiera lo tenés que pasar a tu disco, ¿no? Por ese lado yo lo vi como muy práctico, porque eso cuando vos trabajás, qué sé yo, no sé, con 10, 15 estudiantes que todos te tienen que mandar el trabajo por mail, realmente se arma, es muy complicado. O sea, a mí por lo menos me hace mucho ruido eso, porque por ahí hay uno que no viste, ¿no? Y de esta manera es mucho más práctico porque te evita el mailing ese. Buenísimo. Una consultita, a ver si Sí. entendí bien. Si uno no tiene grupos fijos, o para algunas actividades sí, y para otras por ahí va modificando, para cada instrumento hay que configurarlo. Digo, tarea, wiki, lo que sea, hay que configurar con qué grupo estamos trabajando. Sí, sí. Incluso, por ejemplo, nosotras creo que en las primeras 2 semanas, las actividades son individuales. Entonces ahí dejamos que no lo configuramos para que sea en grupo. Pero después, cuando ya más adelante empiezan a trabajar por grupo, lo tenés que configurar. Incluso tenés que aclarar si querés que sean grupos separados o grupos visibles. Y así y a su vez, si vos querés que vayan rotando los grupos, por el motivo que sea, para que se vayan conociendo, o por la lógica misma de la propuesta, vas a tener que armar tantos grupos como vos quieras, según la actividad. Nosotros en algún momento nos pasó, e hicimos en una tanda con letras. Entonces, para algunas actividades, por ejemplo, el trabajo integrador grupal era con determinados integrantes, entonces todos esos tenían letras. Y después, para actividades que iban haciendo a lo largo de la cursada, eran otros grupos incluso más grandes, entonces ahí armábamos con números. Pero todo lo tenés que configurar entrando en integrantes, y ahí en la ruedita, grupos, y vas armando vos los grupos que querés. Gracias. Un placer. Sí, yo respecto a esto de los grupos, y por ahí que surgió el trabajo en los foros, que a veces se arman foros como para discutir sobre un tema en particular, y a veces cuando hay muchos estudiantes y los primeros que intervienen en el foro por ahí dan respuestas muy completas. No sé si a ustedes también como estudiantes, a lo mejor en algún curso online que les ha tocado participar en foros, y cuando uno va a participar al foro ve que otros compañeros ya pusieron la opinión que uno quisiera haber puesto, y en los grupos numerosos eso se da mucho. Entonces también podría ser una manera de esos foros dividirlos en pequeños grupos que no sean visibles, y entonces que la oportunidad de participación sea entre 5 o 6 participantes y no entre 50, donde a lo mejor los últimos que se conectan ya no tienen mucho más para agregar a la discusión que se viene teniendo. Eso podría ser una estrategia en algunos de esos foros que implican alguna opinión particular o alguna demanda de alguna lectura en particular, sobre algún tema en particular. Uh-huh. Y otra cosa con respecto a los grupos que quisiera decir es que, por ejemplo, en cualquiera de las actividades, como decía Victoria, se pueden configurar como grupo. Pero a veces lo que nos parece, o a veces tenemos la duda, es cuánto contribuye cada estudiante al trabajo grupal. Entonces, para eso, tal vez el mejor recurso es la wiki, porque ahí nosotros podemos evaluar al grupo en su conjunto y también individualmente la participación de cada estudiante
en ese trabajo colaborativo que hayan realizado, porque nosotros en el historial, y si además les solicitamos que la intervención de cada uno lo haga en un color diferente, vamos a estar pudiendo ver lo que aporta cada compañero. Sí, bueno, si quieren en algún momento podemos hacer otro encuentro y, bueno, la idea es ir abordando cuestiones que les sean útiles a ustedes. Por ahí podemos charlar sobre la wiki o, bueno, cualquier otro recurso. Incluso lo de los foros tiene mucho potencial. Mismo, por ejemplo, cuando queremos, no sé, una cosa es cuando la consigna es de opinión, como decía Gaby, y otra cosa, por ejemplo, capaz que hay una pregunta concreta para responder, ahí podemos utilizar el foro de preguntas y respuestas que tiene PEDCO. Claro. ¿Por qué? Porque el estudiante, hasta que no responde, no puede acceder a todo lo que ya respondieron sus compañeros, no lo puede ver. Porque si no uno dice, bueno, pero yo lo pongo en el foro y ya leyeron lo que respondió el anterior, entonces copian y pegan, ¿no? Bueno, el foro preguntas y respuestas permite eso. O sea, está bueno también. Por eso es como que cada uno va a tener que ir adjuntándolo a medida, es como hacerse su traje a medida en base a la actividad y al objetivo a cumplir. Listo, Gaby, no hablo más. No, está muy bien. Bueno, vinculado al tema de la rúbrica, como decíamos al principio, que por ejemplo, en una tarea que uno solicita, así con el formato de tarea de una subida de un archivo, estas tareas pueden tener diferentes características y diferentes grados de complejidad, ¿no? La tarea puede ser subir una ejercitación, ¿no? Resolver ejercicios, donde lo que se demanda es aplicar un determinado algoritmo, una fórmula y arrojar resultados. Otro tipo de tareas puede ser algo de un ensayo breve o un ensayo más largo, un análisis de un texto, o algo más tipo monográfico, donde entonces también va a intervenir en nuestra evaluación la búsqueda y la pertinencia bibliográfica que el estudiante utilice, el estilo de redacción, la manera de expresarse, la ortografía, que esté completo, que estén todos los aspectos contemplados en esa presentación. Otro tipo de tarea que se puede solicitar es la resolución de una situación problemática, entonces además de los aspectos anteriores, podemos también tener en cuenta o tener como criterio cómo individualizan el problema, cómo reconocen cuál es el problema principal y cuáles son situaciones complementarias al problema, cómo hacen un diagnóstico y las propuestas que hacen en consecuencia al problema que han individualizado. Eso tiene más factores, digamos, para evaluar y analizar. O, por ejemplo, si pedimos un proyecto, entonces ahí también evaluaremos el análisis del contexto, los objetivos que se propone, si las actividades que se propone son coherentes con ese objetivo, el cronograma que pueda formular o presentar coherente con las actividades propuestas, y entonces eso va complejizando cada vez más a la hora de evaluar qué cosas de todas esas van a tener más peso relativo que otras, qué cosas son centrales, digamos que si no están completas en esa tarea no pueden considerarse aprobadas, y qué cosas son más complementarias. Entonces, digamos, en toda esa complejidad, una herramienta que es muy útil y que le aclara mucho al estudiante, lo guía mucho en lo que le muestra al estudiante qué es lo que el docente va a mirar cuando esté evaluando esa tarea, es la rúbrica. Y bueno, y el nivel de complejidad de la tarea que se demanda va a estar de la mano de la asignatura, si es una asignatura de los primeros años o es una asignatura de los últimos años, o dentro de la misma asignatura si es una actividad inicial, o es una actividad final, o es un parcial. Bueno, en fin, eso, digamos, la herramienta va en función de lo que uno tenga como objetivo de enseñanza y las habilidades que se buscan desarrollar
durante el cursado o durante esa tarea en particular. O sea que, digamos, la idea es mostrarles la herramienta, pero cada uno lo va a adaptar a una tarea en particular o a los objetivos o a su materia, por lo cual, digamos, el campo es infinito, digamos, y uno, digamos, en base a las cosas que va a mostrar Vicky ahora, digamos, se abre un amplio panorama que va a depender pura y exclusivamente de las consignas que uno ponga en esa tarea. No sé si algo más. Yo voy a ir compartiendo, voy volviendo a la pantalla. Si alguien quiere comentar algo... ¿se está viendo el aula? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, yo les había mostrado que en la semana 2 habíamos configurado... ¿Todos saben agregar recursos y herramientas? Porque yo lo di por sentado, pero si hay alguien que no sabe cómo hacerlo, puede chiflar ahora. Bueno, entonces, acá, yo había entrado acá, ¿sí? Esta es la actividad que tenían que hacer, la actividad práctica 1. Si hacemos clic acá, de nuevo, entramos, esto ya se los había mostrado, y van a ver acá, siempre tienen que estar, acuérdense, con la edición activada, ¿no? Tienen que antes haber hecho clic en activar edición. Entonces, cuando entran a la actividad van a ver que acá hay una ruedita. Hacen clic en esa ruedita, perdón, apreté el botón derecho y el izquierdo a la vez. Y bajan y van a encontrar acá, definir rúbrica. ¿Sí? Acá es muy probable que a mí no me deje cambiar mucho, o sí. Sí me va a dejar, pero bueno, no la voy a tocar. Porque se acuerdan que les había dicho que yo hice la prueba de entregar algo como estudiante para ver cómo se veía, ¿no? Entonces, ustedes acá lo que van a hacer es armar la rúbrica. Obviamente esto lo tienen que tener antes hecho, saber bien estos criterios que decía Gaby, según lo que ustedes esperan que los estudiantes hagan en esa actividad o logren, ¿sí? Bueno, en el nombre puse el nombre que es de la actividad 1, si quieren acá pueden colocar una descripción, si lo desean, y acá abajo aparece esto, ¿no? En realidad esto ya está armado, pero fíjense que están todos los botones de acción activados, o sea, yo puedo eliminar esta columna, puedo eliminar esta fila o esta categoría, ¿sí? E incluso puedo hacerla más amplia a la rúbrica, acá agregando un nivel, en este caso son 3 niveles, con este puntaje, pero esto lo arman ustedes a medida, pueden colocar 3 niveles, que puede ser, bueno, no sé, muy bueno, muy satisfactorio, bueno y insuficiente, o si quieren pueden hacer, hay rúbricas de 5 niveles, depende, bueno, un poco lo que ustedes quieran evaluar, ¿no? Y con qué nivel de detalle lo quieran hacer. En este caso, son 3 niveles, ¿no? En los 2 primeros niveles estaría aprobado. Nosotros en terapéutica tenemos promoción, por eso en este primer nivel, digamos, entrarían los que quieren acceder a la promoción, acá estaría aprobado y acá sería insuficiente, ¿sí? Como les decía acá, si ustedes quisieran hacer una rúbrica con más niveles de calificación, agregan nivel, y les permite acá poner otro nivel más, y acá a su vez ir modificando los puntajes, ¿sí? ¿Cuánto valdría ese ítem? Bueno, yo lo voy a borrar. Y si bajan, también pueden añadir criterios, ¿sí? ¿Cuántos aspectos dentro de esa rúbrica quieren ustedes? Bueno, acá me parece que no me deja. Sí me dejó. Quieren agregar para evaluar, ¿sí? Fíjense que yo les decía que esta actividad es la entrega de un resumen, donde nosotras a su vez les enviamos un documento donde les explica qué entendemos por resumen, porque eso también a mí me pasó del otro lado, siendo estudiante, que me pedían una reseña, ¿no? Bueno, yo soy ingeniera agrónoma, la verdad que
las diferencias entre resumen, síntesis, reseña, no tengo idea. Y en ningún momento nos explicitaron que era una reseña. Entonces, la verdad es que tuve que hacer toda una búsqueda por mi cuenta, y es importante explicitarlo, decir, bueno, les pedimos una reseña, pero bueno, ¿qué entendemos por reseña? Porque a veces también te pones a buscar y capaz que encontrás que una reseña en un sitio tiene que ver con unos aspectos que no los tienen en cuenta en otro lugar. Entonces es importante al menos decir, bueno, este es el marco en el que nosotros consideramos que un resumen está bien presentado, está bien. Entonces, ¿cuáles son los criterios que evaluamos nosotras? Extensión y jerarquización de las ideas, después la comprensión del texto, ¿no? del artículo que les dimos, y la sintaxis y la ortografía, ¿sí? Después, ustedes, si quieren agregar más criterios, por ejemplo, no sé si entregó en tiempo o no, podrían ponerlo acá, que ya tiene más con... ¿qué tipo de criterio sería, Gaby, ese? O sea, una cosa es lo conceptual, otra cosa es lo procedimental. Eso tiene que ver con los aspectos formales. Entregar en tiempo y forma tiene que ver con cuestiones formales que, bueno, por ahí para algunas actividades es importante considerarlas. Voy a borrar este que le agregué de más. Y así ustedes acá, digamos, haciendo clic en cada columnita, ustedes pueden escribir y a su vez el puntaje que le quieren dar a ese ítem, ¿no? Fíjense que acá nosotros no pusimos el mismo puntaje, le dimos más peso al tema de la extensión y jerarquización de ideas y a la comprensión del texto, y bueno, un poquito menos peso a la sintaxis y ortografía. Tengan en cuenta que esta es la primera actividad de la cursada. Después, con lo que decía Gaby, no es lo mismo lo que planteamos al inicio que ya finalizando, quizá, digamos, ya terminando la materia, quizá podríamos, no sé, poner un puntaje equitativo, porque consideramos que ya hicieron todo un proceso para cuidar la ortografía y cuidar la sintaxis. Por ejemplo, o no, o pueden mantener ese criterio, digamos. Acá fíjense que lo único que tienen que tener en cuenta es esto. Ay, estoy viendo a alguien que escribió en el chat. Toda la rúbrica suma 10 puntos. En realidad eso lo definís vos, según el puntaje que le vayas poniendo acá, ¿viste? Es muy relativo eso. Por ejemplo, este suma 2, 4, 5. El puntaje máximo sería 5 puntos. Un estudiante podría obtener como puntaje máximo 5. Bueno, y acá en realidad la columna de insuficiente es 0. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, ok. Después, bueno, digo por el tema de los puntajes, porque para que no, digamos, no se enrieden tanto en los puntajes, por ahí también algo interesante es pensar en una rúbrica general de la cursada. Si vamos planteando, nosotros por ejemplo estamos planteando una cursada con actividades por semana. Entonces, si cada semana va a haber una actividad, o semana por medio va a haber una actividad, al finalizar la cursada vamos a tener X cantidad de actividades. Entonces, en una rúbrica general nosotros podemos decir, bueno, para que el estudiante apruebe, tiene que tener al menos, no sé, el 70% de las actividades en la columna 2, que sería la columna de aprobado. ¿Sí? Más allá de cuánto sume acá, podríamos decir, bueno, si tiene el 70% de las actividades en la columna 2, aprueba el cursado, o el 60%. O, bueno, digo, por ahí podemos pensar en términos de porcentaje de actividades aprobadas, más allá de la sumatoria de los puntos de las rúbricas. Incluso, yo no voy a mostrarles más rúbricas, pero esta rúbrica tiene un puntaje, y otras rúbricas que armamos más adelante tienen otros puntajes. Pero más allá de eso tiene más que ver con, bueno, si está en esta columna, que sería como el de muy bien o muy satisfactorio, o en la segunda, o en la tercera, que es insuficiente. Y ahí tendremos que ver si queremos pensar en una instancia de recuperación, digamos que haya como una especie de una semana donde tengan que reentregar actividades, si queremos pensar en esa instancia o no.
les iba a decir acá, cuando dice, acá abajo aparecen las opciones de rúbrica, todas estas déjenlas marcadas, aparecen marcadas por defecto, déjenlas marcadas. A ver, alguien está escribiendo en el chat. La rúbrica general de la asignatura, ¿en qué espacio de la PEDCO la armás? Y eso, en realidad, como es una rúbrica general, yo la adjuntaría en el programa o en la guía didáctica, en lo que vos vayas a entregar al inicio, porque esto que decía Gaby es sumamente interesante. Si el estudiante sabe qué es lo que vamos a evaluar y a corregir, bueno, ya sabe de antemano en qué cosas tiene que hacer hincapié. Porque si yo, por ejemplo, le estoy diciendo, yo voy a prestar atención a la ortografía, bueno, tomará las precauciones para, no sé, utilizar el corrector de Word, o para pedirle a alguien que le revise la ortografía si no se siente muy seguro, ¿sí? Entonces, o sea, previamente el estudiante ya sabe que estas cosas son las que vamos a mirar en su trabajo. Y eso es como que aclara mucho el panorama, y reduce la incertidumbre, que a veces también nos ha pasado como estudiante, que vos no sabés si, hoy hablábamos con Gaby, si nosotros en una entrega de un trabajo vamos a prestar atención a la presentación, a la cuestión, o sea, sí, a la cuestión más de formato, es importante explicitarlo también en la rúbrica. Obviamente que vamos a tener que pensar en qué aspectos conceptuales estamos evaluando en ese trabajo, pero también si a mí me interesa que, no sé, tenga una carátula, que indiquen quiénes son los integrantes, que figure no sé, la institución, bueno, eso tiene que estar en la rúbrica. Porque si no se presta esto, pero yo no sabía que tenía que ponerle carátula, solo le puse, no sé, un encabezado. Bueno, ¿y por qué tengo menos puntos que el que puso carátula? Bueno, la rúbrica blanquea todo eso, porque ya saben que yo, o sea, si ponemos acá un ítem abajo, añadir criterio, y yo le coloco que, bueno, en la presentación le colocó portada, carátula, figuran los integrantes, figura la institución, o figura el número de grupo, o sea, eso es lo que te permite la rúbrica, de antemano saber qué aspectos el estudiante tiene que tener en cuenta. ¿Alguien escribió algo? Ok. Sí, permíteme una cosa, Vicky. Sí. Con respecto a eso, también una cosa que también es muy visual, que nos sirve a nosotros cuando estamos armando la rúbrica, y después, bueno, les sirve a los estudiantes, es esto de ver, porque a lo mejor somos muy detallistas en estas cuestiones formales y las ponemos como criterios separados, y a lo mejor después nos quedan 5 criterios que tienen que ver con la presentación, y uno que tiene que ver con los contenidos conceptuales, y eso tiene mucho peso, pero después en la rúbrica no queda representado. O le damos menor ponderación a estas cuestiones formales, o tratamos de agruparlas en un solo ítem y desdoblar a lo que es contenido conceptual o transferencia del conocimiento o lo que sea, desdoblarlo en varios ítems para que también se vea que, si bien uno se fija en estas cuestiones formales, no va a reemplazar un trabajo bien prolijo, pero con poco contenido, no va a reemplazar a un trabajo que esté más descuidado, pero que cumpla con todos los contenidos que nosotros pretendemos que se cubran con la tarea. Perfecto. Bueno, y acá en esto les iba a decir, acá dice criterio de ordenación por niveles. Yo, por ejemplo, elijo el descendente por número de puntos. ¿Esto qué significa? Que acá, o sea, va a aparecer de mayor a menor, o sea, acá sería como la calificación máxima, o el nivel máximo, y acá el nivel donde, bueno, en este caso no es suficiente para aprobar, ¿sí? Eso defínanlo antes de armar la rúbrica, siempre. Pueden hacerlo inverso, que acá aparezca el insuficiente, bueno y muy bueno, pero antes de empezar a escribir adentro de la rúbrica, defínanlo acá abajo. Si es descendente, es como lo tengo yo armado, o ascendente, ¿sí? Una vez que tienen esto, la rúbrica ya armada, bueno, ahí le dan guardar, y va a aparecerles, o sea, los estudiantes, voy a ver si voy a ir para atrás, perdón que los voy a marear un poco, porque quiero poner visible esa actividad, así me paso a mi rol de estudiante,
y les puedo mostrar cómo la van a ver los estudiantes. Voy a mostrar el tema. Bueno, creo que ahora está visible. Ahí. Bueno. Ahora en teoría debería estar visible, así que yo voy a ir a cambiar mi rol, eso también está bueno para chequearlo. Siempre que quieran ver cómo lo está viendo el estudiante, o a veces nos pasa que armamos actividades y está oculta y nos olvidamos de visibilizarla, y el estudiante dice, no, pero no lo encuentro, no está en el aula. Bueno, siempre chequeen, cuando terminen de configurar algo, se van acá donde está el nombre de ustedes, cambiar rol a, y buscan estudiante. Entonces ahí están escribiendo, a ver. Ah, Fernanda que dice que se tiene que ir. Busco la grabación del conversatorio. Si se puede. Sí, dale, Agus. Ah, bien. Sí, con respecto a lo de la rúbrica, que para no repetir, que acuerdo plenamente, pero que lo tenemos que pensar como un contrato o como un acuerdo de evaluación entre los profesores o la cátedra o el tribunal y los estudiantes. O sea, es como un sinceramiento. Muchas veces se lo decimos a los estudiantes, te vamos a tomar de esta manera, te vamos a calificar de esta forma. Bueno, es una forma de que quede explícito, de que quede escrito, y me parece interesante que lo pensemos como algo dinámico. O sea, hacer el ejercicio de armar una tabla, fijar los criterios, ponerle puntaje o no, o hacerlo cualitativo, y bueno, y ponerlo a prueba. Una vez que lo vamos poniendo a prueba, los instrumentos, vamos viendo si nos faltó algo, si nos sobró cosas, si tenemos que agregarle más categorías o más niveles. Entonces, el hecho ya solo de ponerse a pensar una rúbrica nos obliga a nosotros, los profesores, a pensar cómo le vamos a corregir esa actividad que le estamos pidiendo que hagan, ¿no? Un informe, o un escrito, o una búsqueda de información, o la tarea que sea. Muchas veces nos sorprendemos que por ahí exigimos cosas y muchas veces no las hacemos nosotros antes. Entonces, cuando nos entregan algo, o está muy cargado de gráficos, o muy cargado de bibliografía, o no se usa la bibliografía, o notamos que sobran contenidos, o sobran imágenes, un informe por ahí lleno de imágenes, y bueno, nunca pusimos límite para la cantidad de imágenes, o la cantidad de tablas, o la cantidad de fotos, o al dejarlo abierto, es como que cada informe, por ejemplo, nosotros lo usamos para los informes, es personalizado. Cada estudiante o cada grupo personaliza su trabajo, y uno le pone muchísima foto y otro no le pone foto. Entonces la rúbrica, en cierta manera, nos permite ir ajustando de qué manera nosotros pretendemos que sea la entrega de un trabajo, de un informe, por ejemplo, o como cada cátedra lo quiera usar. También puede ser para un examen final, ¿por qué no? Eso quería comentar más. Buenísimo. Gracias, Agus. Bueno, yo acá, fíjense, estoy como estudiante, me pasé a mi rol de estudiante. Así es como lo verían los estudiantes cuando accedan a esta actividad, ¿sí? Van a ver, bueno, la consigna, van a poder descargar el archivo, acá los criterios para elaborar un resumen, ¿sí? También está acá, bueno, yo lo subí en PDF por las dudas de que no tengan acceso, digamos, muy de buena calidad a internet, y acá aparece la rúbrica, o sea, ellos ya de antemano saben, acá aparece toda la rúbrica con los detalles y los puntajes, la van a ver junto con la tarea. Y bueno, obviamente acá, bueno, acá ya hay una actividad entregada, por eso aparece editar entrega, ¿sí? Pero si no aparecería el botón para realizar la entrega, ¿sí? Ellos lo entregan acá. O bueno, en caso que la quieran eliminar, lo pueden hacer. Bueno, voy a volver a mi rol habitual, volver a mi rol normal, y ahora les quería mostrar cómo podemos ver una actividad entregada y cómo la podemos calificar. Bueno, vuelvo de nuevo a esta actividad práctica 1. Si yo voy abajo, aparece esto, ¿no? Ver, calificar todas las entregas, o calificación.
Acá, bueno, aparecen todos los que están en el aula y me dice, ¿no? Sin entrega. Bueno, acá Gaby no entregó nada, pero ya la califiqué igual. Creo que acá hice la prueba de calificar con la rúbrica. Y acá creo que andaba yo, acá había un trabajo, por ejemplo, este es mi otro usuario, yo me metí como estudiante y ya hice una entrega, ¿sí? Si yo voy acá a calificación, fíjense, me aparece en este sector lo que mi otro yo subió, que es este archivo, en PDF, ¿sí? De este lado, bueno, está el archivito que subió esta persona. Yo acá, a ver, ahí está, perdón, estoy viendo que alguien escribió. ¿A eso llamás evaluación en línea? Sí, en realidad no sería evaluación en línea, sería calificación en línea. Por ahí yo me expresé mal. O sea, la idea es tener este espacio para poder calificar nosotros como docentes y no tener que bajar el archivo, corregir en la compu, después compartírselo capaz que a los otros docentes. Podemos hacerlo todo desde acá. Borrador de anotaciones guardado. Estoy viendo que no me aparece la barra con las opciones. ¿Por qué será? Acá, cuando las cosas andan bien, se despliega toda una barra para poder, digamos, podemos hacer anotaciones, podemos agregar comentarios, podemos hacer un montón de, digamos, de cambios sobre el mismo documento. Yo creo que lo debe estar cargando, porque incluso es una, a ver si aparece en la segunda, vamos a la segunda hoja. Acá yo había hecho, hice cualquier cosa. Igual estoy tratando de ver por qué no me sigue sin aparecer la barrita. Pero bueno, en este mismo documento, por ejemplo, yo acá agregué un comentario. ¿Y no tendés que ir a la ruedita ahí de edición? A la ruedita. Arriba. ¿Acá? Sí. No, me parece que acá me lleva a modificar la actividad. No me animo. Me parece que no, que me parece que me lleva a la actividad práctica. ¿Ves? Sí, ahí me... voy para atrás. No, pero la otra vez también me pasó. Igual tengan en cuenta que... Está oculta. Sí. A ver si aparece acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos de nuevo. Esto es con páginas, ¿sí? Pero, qué incómodo que queda. Yo paso a la página 2 porque es donde fui haciendo comentarios, pero por ejemplo, yo acá puedo poner notas, ¿no? Una nota en algún lado y hacerle alguna aclaración. Puedo resaltar, si hay, no sé, por ejemplo, si quiero marcar los errores ortográficos, puedo marcar y resaltar donde hay algo para corregir. Bueno, la cruz no me gustó, pero está para usarla también si quieren. O tienen opciones de correcto, incorrecto, carita feliz, carita triste. Hay muchas cosas, incluso escribir, digamos, a mano alzada, todo para corregir en línea, ¿sí? Y esto ustedes, una vez que hacen todas las correcciones, perdón, es esta la barra, a ver si me puedo correr la barra de... Bueno, acá abajito dice guardar cambios, en azul, ¿lo ven? Acá abajo dice guardar cambios. Acá, si tenemos que corregir varios, apretamos guardar y mostrar siguiente, entonces nos manda al siguiente trabajo. Yo tengo solo este de muestra, entonces todas las correcciones que yo hice sí o sí tengo que guardarlas. Y fíjense esto, acá hay un tilde que les dice notificar a los estudiantes, entonces automáticamente hecha la corrección, le notifica al estudiante que ya está el texto. Entonces él entra nuevamente a su trabajo y va a ver todas las correcciones hechas. ¿Sí? Pero no nos olvidemos de guardar los cambios. Lo digo porque me ha pasado, que he hecho algunas correcciones y me olvido de apretar el botón y no queda guardado. Cuando no tenemos buena internet, la opción que nos queda es bajar el trabajo para corregirlo.
Y sí. Sí, lo positivo de esto es que queda en línea para todos, o sea, todos los que están, todos digo no, todos los docentes y el estudiante o el grupo, ¿sí? Y lo resolvemos todo en línea. Lo bueno es que podemos elegir en qué momento, si yo sé que, no sé, después de las 9 de la noche tengo mejor internet, bueno, o es el momento que está más tranquilo, me puedo conectar y mirar las correcciones o, en nuestro caso, corregir, ¿sí? Y nos ahorra eso, o sea, la posibilidad de que, digamos, hacia adentro de la cátedra, ya sabemos que está ahí hecho la corrección. Y acá al costado, fíjense, a ver, voy a ampliar ahí, para que se vea lo del lateral, que estaba medio apretadito. Eso yo lo cambié desde acá abajo. Si queremos ver, digamos, el archivo y lo del costado, más amplio el archivo o más amplio la barra lateral de donde aparece. Acá podemos, si queremos, poner comentarios de retroalimentación. Y acá está la rúbrica, ¿sí? O sea, armé la rúbrica, hago las correcciones y acá califico con la rúbrica. Entonces, yo digo, bueno, Victoria, a ver, en extensión y jerarquización de ideas, bueno, sí, fue un trabajo breve, completo, distingue la idea principal de las secundarias, hago clic en 2 puntos. Y fíjense, corro el mouse, fíjense que queda marcado, ¿sí? Esto mismo lo va a ver el estudiante. Y acá, si yo quiero, puedo hacer acá un comentario de retroalimentación. No sé, excelente, bueno, se tiraba con flores, excelente resumen, ¿sí? O si hay algo para agregar en ese punto, en ese ítem, lo puedo comentar ahí también. Decir, bueno, es importante que refuerces el tema de la jerarquización de ideas, ¿sí? Ay, le cambié la calificación. Bueno, acá lo mismo con comprensión, bueno, acá creo que estaría en un 2, y acá lo mismo con sintaxis, bueno, muy bien, muy buena ortografía, ¿sí? Entonces ya quedó calificado ese trabajo. Y el estudiante lo va a ver. Va a ver su rúbrica calificada con el puntaje y va a ver la corrección en línea. O sea, esto de poder corregir en línea nos ahorra tiempo y facilita mucho incluso para el trabajo entre docentes de la cátedra. Victoria, Y al estudiante, sí. Discúlpame, suponete que vos estás trabajando en un artículo, en uno de los archivos, y le pones, y no sos la única docente que va a revisarlo, son 2 o 3. Vos le das guardar cambios y después el otro docente puede trabajar de nuevo sobre el mismo, antes de notificar al estudiante, por ejemplo. Sí, ahí yo te diría, le sacás la tilde acá para que no le avise al estudiante que está corregido. Entonces ahí ustedes pueden ir pasando, o sea, avisándose para corregirlo. Sí. Y después la última que corrija, la última que le haga, digamos, que lo mire por última vez, ahí hace clic en la tilde y guarda los cambios. Entonces ahí va a recibir la notificación. ¿Sí? A ver, estoy viendo algo más. Entre niveles pueden haber distintos puntajes, es por lo que veo en el ejemplo. Sí, tiene que ver con esto que decía Gaby, que por ahí quizá, no sé, capaz que tenemos en cuenta cuestiones de forma o de ortografía, pero que quizá no merecen tener el mismo peso que cuando evaluamos aspectos conceptuales, o para ese trabajo. En este caso, la ortografía tiene 1 punto, el puntaje máximo sería 1, pero digamos, la idea es ponerle más peso a cómo logra comprender el texto, entonces este tiene 2 puntos, y a cómo logra jerarquizar las ideas, entonces este tiene 2 puntos. ¿Eso preguntabas, Norma? Sí, eso. Y otra cosa, que a lo mejor lo dijiste, pero se me pasó. ¿Petco después hace la sumatoria de todos los puntajes, de todos los criterios? ¿O uno tiene que hacer la sumatoria? No, eso está en la parte de, aparece, ¿no? En la grilla de calificaciones, va apareciendo por cada actividad el puntaje, que si quieren se los muestro. Si quieren preguntarme algo de esto de acá, pregúntenme, si no me salgo y les muestro dónde está lo de la grilla de calificaciones.
No, yo una cosa para aclarar. Vos en un momento dijiste que ustedes consideraban que para tener la promoción tenían que estar todas las cosas en la misma columna, en la de muy satisfactorio o algo así. Pero también uno puede decir que el trabajo está aprobado con un mínimo de puntos y obviamente puede haber una combinación de, de casillas, ¿no? Eso lo decide después al interior de cada cátedra y se maneja con esos valores que uno establezca entre mínimos y máximos, ¿no? Sí, tal cual, sí, por ahí yo me expresé mal, porque incluso nosotras al momento de definir la promoción no es que tiene que tener el 100% de las actividades con el máximo puntaje, porque si no todos serían como una calificación 10. También se pueden establecer eso, porcentajes, decir, bueno, si para aprobar tiene que tener el 60% de las actividades o de determinadas actividades aprobadas en la columna 2, bueno, para promocionar, no sé, quizás sea el 80, no sé, como que eso también lo pueden ir definiendo hacia adentro de cada cátedra. Dependerá también de la actividad y de la complejidad de cada actividad. Vuelvo entonces para atrás para mostrarles, a ver, sí, abandonar, porque era una prueba. Acá, en esta grilla, acá estoy en realidad, vieron que les decía de los 3 puntitos, de las 3 rayitas hacen clic acá y tienen la opción de, acá, calificaciones. Esto les muestra una grilla donde aparecen todos los estudiantes y todas las actividades que tienen, que son evaluables, digamos, ¿no? Bueno, acá aparecen cosas de otros años, habrá que borrarlas, o bueno, cada uno, digamos, habrá que separar según los años, si hay cosas que no se pueden borrar. Y van apareciendo los puntajes, ¿ven? Por ejemplo, esta es la misma rúbrica que les mostré recién, y este es el puntaje que le dio esa rúbrica, o sea, la misma PEDCO hace la sumatoria. Préstamelos un ratito, ahora te los devuelvo. La misma PEDCO va haciendo, según los puntajes que yo le doy a la rúbrica, va haciendo el cálculo. ¿Sí? Incluso creo que hay Bien, una Gabriela. columna. Promocionaste. Acá. Sí. Acá, bueno, va haciendo el promedio, ¿no? De todas las actividades prácticas. Que esto lo podemos considerar o lo fijamos nosotros por nuestra cuenta en el programa, que, bueno, que consideramos qué puntajes o qué porcentajes de actividades aprobadas o promocionadas consideramos. ¿Sí? Esto mismo también lo ven los estudiantes. Está en calificaciones. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguien ha usado la actividad tarea? ¿La han configurado para evaluar? Yo la usé, Vicky, para que subieran los trabajos, pero nunca la había evaluado, o sea, hacía la brutalidad de leer el documento ahí, pero anotarme en un papelito las cosas y después escribirlo para que lo vean en otro lado. No, la verdad que está bueno, che. No sabía que se podía hacer así en línea. Pero tiene que ser sí o sí PDF, ¿no es cierto? Sí, sí o sí tiene que ser en PDF. Eso está bueno para aclarar porque a mí, por ejemplo, me mandaban en Word, en distintos formatos y claro, ahí te cambia, es verdad. O sea, lo podés bajar, pero lo tenés que leer en tu computadora. Sí. Está bueno. Bueno, después también tenemos la posibilidad de darle, o sea, una cosa es que puede ser un puntaje final o le puedes dar la posibilidad de que reentregue en el mismo sitio, entonces te queda el documento original con las correcciones y el documento que entrega después el estudiante si está esa instancia de, sí, sí, no sé sí. si es de recuperación o de reentrega. Sí, sí. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, en función a esto que les decíamos,
después nosotros, por ejemplo, esa misma semana generamos un foro, ¿sí? Un foro donde también cuando lo configuramos ponemos la consigna. En este caso les solicitamos que reflexionen sobre el artículo que han leído en la parte A de esta actividad práctica. Para ello les pedimos que mencionen 2 conceptos que hayan destacado del texto, explicando a sus compañeros su significado. Aporten por medio de alguna pregunta o reflexión a una entrada que haya hecho otro compañero. Esto es importante cuando pensemos en los foros, para que no sea toda una catarata de respuestas sin haber leído lo que ponen los demás, que suele pasar, y nos pasa a nosotros también. O sea, yo he participado en muchos cursos y nada, termino respondiendo lo que me pide la consigna y no tengo ni idea qué aportaron los demás, y a veces lo rico de participar en un foro es leer lo de los demás compañeros. Entonces, como criterio de corrección o de evaluación de este foro, esta es la consigna. No solo que aporten, sino que también que hagan un aporte a alguna otra entrada que haya hecho su compañero o compañera. ¿Sí? Fíjense, esta actividad se considerará como aprobada si cumplen con la consigna antes mencionada. O sea, es una actividad que también tiene calificación, ¿sí? Y acá aclaramos esto. Es fundamental que lean los comentarios ya realizados antes de publicar para no repetir conceptos ya escritos. Porque a veces también es como que entramos, escribimos rápido y salimos. Y la idea es que nos leamos. ¿Alguien escribió? No. Pensé que alguien había escrito en el chat. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Podemos también, así como podemos configurar una tarea para que sea evaluable, calificable, digamos, también podemos configurar un foro para que sea calificable. Yo me voy a ir acá a la parte del foro para ver cómo está editado, ¿sí? Entonces, bueno, en descripción podemos poner la consigna. En este caso, ¿se acuerdan que yo les decía los tipos de foro? Que si quieren en algún momento podemos charlar específicamente de cada uno. Acá yo elegí un foro para uso general. Entonces, cada estudiante, si lo desea, puede generar una nueva entrada. Pero tenemos distintas combinaciones, incluso en otra instancia puse un foro de debate sencillo. Bueno, es como que tenemos que tenerlo en cuenta, según lo que queremos lograr, qué tipo de foro se ajusta mejor a esa actividad. Y hay varias opciones. La disponibilidad también, porque a veces si queremos, yo no lo tengo habilitado, pero por ahí decimos, bueno, podés participar en el foro hasta este momento, ya después de este momento no podés agregar ninguna entrada. Bueno, podemos habilitarlo para que haya una fecha límite. Esto es interesante, adjunto y recuento de palabras, porque a veces dentro del foro también podemos generar una instancia donde, donde pongamos en juego habilidades en cuanto a la capacidad de síntesis y de resumen. Capaz que no es una tarea a entregar, capaz que lo podemos hacer a través de un foro. Entonces yo digo, bueno, mostrar número de palabras, si le ponemos que sí, en cada entrada del estudiante, abajo va a decir cuántas palabras utilizó. A mí me pasó en la especialización que había una actividad donde yo tenía que hacer una síntesis de un trabajo en un foro. Y tenía hasta, ya no me acuerdo, pero creo que eran hasta 300 palabras. Y ese era un requisito calificable. O sea, no me podía pasar de esa cantidad de palabras. Eso se puede activar dentro del foro. Después, en los foros, para mí es re importante que en modalidad de suscripción pongan suscripción forzosa. ¿Por qué? Porque si no, al estudiante, si él no elige matricularse no matricularse, no es la palabra, como, bueno, creo que sí dice, matricularse en este foro, dice. Si no está matriculado automáticamente, no le van a llegar las notificaciones. Entonces, yo como docente directamente elijo poner acá, suscripción forzosa. Entonces no va a depender del estudiante, porque a mí incluso me ha pasado que me olvido de matricularme, más cuando hay más de un foro. Con esto lo que logramos es que el estudiante automáticamente reciba las notificaciones y ya sepa que están trabajando, alguien está ya interactuando en ese foro. ¿Sí? Sobre todo cuando hay más de un foro. Bueno, y acá está lo de calificaciones, de nuevo, ¿sí? Entonces,
para hacer calificable la actividad en un foro, vamos a calificación. Este queda por defecto en sin categorizar. Acá yo puse 1, porque en realidad, tengan en cuenta esto, hay distintos tipos de Moodle. Nosotros en Petco tenemos una versión de Moodle que, bueno, no es de las últimas. Entonces acá, por ejemplo, en las versiones más nuevitas de Moodle, tenemos opción de poner categorías como muy bueno, bueno y regular. Bueno, acá no la tenemos a la opción. Entonces, yo que hice, puse 1, que sería como que sí participó y cumplió con la consigna, y 0, que no participó, no cumplió con la consigna. Sí, sería 1, 0. Ahora les voy a mostrar cómo se ve en el foro. Bueno, calificaciones. Bueno, acá no importa, acá por defecto pueden usar promedio de calificaciones o suma de calificaciones para que aparezca el valor. Bueno, acá puntuación máxima, fíjense que yo puse 1, porque les decía que va a ser 1 o 0, digamos, cumplió o no cumplió. No la puedo cambiar porque ya hay una intervención en el foro. Y acá directamente, bueno, respecto a lo de, a ver si aparece acá, ajustes comunes del módulo acá, respecto a las actividades, si son grupales o no, siempre tengan en cuenta acá de agregar, de tenerlo, o sea, acuérdense que si ustedes hay actividades individuales y grupales, acuérdense de acá activar si no hay grupos, o si es trabajo por grupos separados o por grupos visibles. ¿Sí? En este caso no hay grupos. A ver, alguien escribió acá. Carla, me voy despidiendo, espero la grabación. Ya nos tiró sugerencias, dale. Ahí vamos a anotar después. Entonces, bueno, acá no me voy a poner guardar porque era solo para que vean cómo lo configuré al foro, a este foro. Le voy a dar cancelar, pero sí voy a ir para acá abajo para que vean que, bueno, acá ya hay alguien que escribió. Nada, acá puse, es la intervención de prueba, y fíjense que acá abajo aparece ya, para calificar, 1 o 0. ¿Sí? Entonces, esto el estudiante lo va a ver. Cuando termina la actividad, aparece la calificación. ¿Sí? Es decir, nosotros le ponemos un límite de tiempo, terminó el foro, y aparece, bueno, 1 si participó o cumplió la consigna, 0 si no lo hizo. Creo que también podés poner puntaje. Si corresponde poner un puntaje, pueden armarlo desde calificación. Bueno, hasta ahí lo que les queríamos mostrar en realidad, porque pasamos por cómo configurar una tarea para poder calificar, cómo configurar un foro también para poder calificar, y bueno, cómo configurar la rúbrica para una tarea, o bueno, también se pueden configurar, por ejemplo, para los foros también. En este foro era algo como, bueno, participa o no participa, entonces no ameritaba una rúbrica. Eso también ustedes lo van viendo, según la complejidad de la actividad, si amerita una rúbrica o no. A veces es así, digamos, bueno, participó o no participó y ya está. No, como que no tiene sentido complicarse con una rúbrica. Una Gaby, cosa, no sé si Vicky. sí. Por ejemplo, nosotras en botánica, al principio del cursado, más o menos en abril, empezamos a ver morfología de la hoja, entonces abrimos un foro solicitándole a los estudiantes que de alguna planta que tengan en su casa puedan fotografiar una hoja y describirla y compartir la foto de esa hoja. En ese caso, el foro también admite adjuntar archivos. No sé si todos saben cómo se hace eso. Ahí muestro. Bueno, voy a, por ejemplo, acá puedo responder o puedo generar, a ver, ¿me deja? No me deja. Voy a responder acá. Esto. A veces cuando respondemos nos aparece acá como que solo podemos poner texto, pero si apretamos avanzada, acá,
esto también para que por ahí les va a decir, por ahí algún estudiante o a nosotros mismos, que decís, bueno, no puedo adjuntar la foto que me están pidiendo. Bueno, apretás avanzada, y ahí se despliegan las opciones, ¿sí? Bueno, con este tecladito abrimos todas las opciones del teclado, y acá tenemos para la posibilidad de adjuntar imagen. En este caso, tienen que tener la imagen descargada en la computadora, o bueno, o en el celular. También se pueden adjuntar, bueno, estos videos. Lo que pasa que siempre recomendamos que eviten pedir, digamos, que tengan que adjuntar archivos de mucho peso, porque si no se vuelve todo más pesado, digamos, ¿no? Ocupamos mucho ancho de banda. Sí, y más abajo tiene para arrastrar, me parece, Vicky. Ahí. ¿Acá? Sí. Acá para subir archivos. Ok. Y entonces si la foto está en JPG, la pueden arrastrar y dejar ahí. Lo bueno de los foros es que tienen tiempo para modificar lo que quieran. Si yo hago un envío a un foro, después les dice, bueno, se ha publicado, o creo que dice se ha publicado exitosamente, tiene 5 minutos para editarlo. O sea que tenemos tiempo en caso de que, no sé, nos olvidamos de algo, lo que sea, pueden modificarlo antes de que lo vean todos. Lo que quieras, hija. Bueno, no sé si quieren consultar algo, quieren, antes de que se vayan todos. Ah, bueno, ya, dame 5 minutitos. Como viene la 7, no quiero que se coman la crema, por eso. Bueno. Bueno. Un poco. Después voy a hacer la crema. Bueno, acá se van despidiendo, no sé si sirvió, si mareamos, si hay algún tema que quieren proponer, así como Carla propuso algo en el chat y quieren que, nada, que pensemos en otra instancia para charlar sobre algún tema puntual, lo podemos ya, si quieren lo comparten ahora y ya lo tenemos en cuenta para ir organizándonos. Re claro, chicas, ahí todas pusieron lo mismo. En lo personal les agradezco mucho el espacio. Bueno, Paola, gracias. Muchas gracias a vos, Paola, y cualquier cosa, podemos también utilizar el espacio del foro del Aula EVE para solicitar otros encuentros, o podemos nosotras configurar una consulta y bueno, ver qué otros temas podrían ser de interés. Buenísimo. Bueno, gracias entonces por participar. Nos mantenemos en contacto. Bueno, che, muchas gracias, estuvo muy bueno. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, chicas, chao. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao, Cristina, chao. Adiós. A ver, voy a guardarlo voy a guardar el chat. Así yo me acuerdo de mirar después. Sí, hija. A ver, bueno, pongo finalizar acá, che. Ay, no paré de... Ah, está. Stop.